1, 2, 3, 4. Cordial saludo a todos, gracias por estar en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia en esta nueva semana. Hemos decidido, siguiendo recomendaciones de la mesa de trabajo en Medellín y en otras ciudades de Colombia, hacer un complemento de nuestro último programa, debido a que muchas personas no tienen clara realmente aspectos de la historia nacional, y por ese motivo pues estas personas terminan hablando, diciendo y opinando, y peor aún siguiendo una cantidad de ideologías que no son falsas, como la materia fecal no es falsa. Y vamos a empezar a aclarar de que nuestra posición dentro del grupo de la derecha nacionalista de Colombia también hay que saberla aclarar, porque algunas personas apestosas del lado izquierdo, sin criterio y sin razón, pues nos han querido estigmatizar como nacionalistas, pero es normal, porque cuando eres ignorante y eres una persona que cree que por haber ido a una universidad te hace sabio, no. Ir a una universidad te entrega un cartón. Eso no quiere decir que seas buen profesional, seas sabio, y mucho menos seas inteligente. Por experiencia, y lo aprendí en la Universidad de Caldas, más importante que ser un tipo inteligente en la universidad es aguantar. Estar ahí el tiempo necesario, cumplir para que te entreguen un cartón. Pero el problema del profesionalismo en Colombia radica ahí, que muchos creen que porque tienen muchos cartones son buenos. Lionel Messi no tuvo que ir a una universidad para ser millonario, y lo mismo puedo hablar de los creadores de Apple, lo mismo podríamos hablar de los creadores de Microsoft, y en fin, hay una serie de empresariados internacionales supremamente millonarios que no ostentan un título colgado en la pared, ostentan algo que se llama sentido común, talento. Vamos desde ahí. Y reitero nuevamente que los programas de la derecha nacionalista de Colombia no buscan generar algo diferente que las opiniones de un grupo de colombianos que lo hacen por escrito, y en especial en estos programas, porque es mi visión, vuelvo y le repito, personal, es lo que yo creo. Si usted no está de acuerdo, si usted cree que estoy equivocado, no pasa nada. Si usted cree que tengo la razón, no pasa nada. Cuando usted decida generar el cambio, ser un motor de cambio y transformación, ahí va a suceder. Y ahí sí habrá pasado algo. Hasta ahora no es más que un programa como cualquier otro, que se realiza en el escritorio, en la casa, en la oficina de cualquier ciudadano del mundo. Solo que este ciudadano del mundo deja claro que es de derecha, que es de ese nacionalismo que nace en el vientre de nuestras madres, en nuestro hogar, ese nacionalismo que se extiende a nuestro barrio, a nuestra ciudad y a nuestro país, y que fuera de las fronteras de nuestra república, pues ese nacionalismo en cierta manera muere y queda en nuestro corazón y queda en nuestra mente. Vamos a empezar a hablar de las grandes mentiras de la izquierda. Ya les he enseñado que estos grupos de izquierda progresistas comunistas edifican sobre mentiras, sobre engaños, sobre falsedad, y su mayor evolución operativa y de participación política en Latinoamérica pues se ha dado de la mano de la cocaína y del narcoterrorismo en general. Vamos a hablar sobre la primer mentira que los grupos de izquierda en Colombia
han edificado fecalmente para justificar sus acciones. Y voy a retomar la historia de Colombia hacia aproximadamente 40 años atrás. Los grupos como el M-19 o las FARC, el ELN, el EPL y en fin, todo el grueso del Partido Comunista Colombiano han tomado como punto de partida histórica en Colombia el año de 1969 y unas elecciones a la presidencia de la República. Voy a empezar a hablar con textos sólidos, reales y contundentes. Esto no es invento. Resulta que prácticamente desde el año de 1974, ese presidente que ocupó la curul en Colombia se llamó don Alfonso López Miquelsen. De 1978 en adelante la ocupó Julio César Turbay Ayala. De 1982 en adelante, Belisario Betancur. De 1986, Virgilio Barco Vargas. De 1990 en adelante, estamos hablando de César Gaviria Trujillo. De 1994 en adelante, estamos hablando de Ernesto Samper Pizano. De 1998, en ese lapsus de tiempo, aunque ustedes no lo crean, el señor Horacio Serpa Uribe fue presidente de Colombia. Hacia 1900, estamos hablando de Horacio Serpa. Entre 1998 hacia el año 2002 estuvo, y hago un paréntesis ahí, estuvo el conservador, y aclaremos que un conservador no es un conservadurista, eso lo aclararemos en otro programa. Estuvo el señor Andrés Pastrana, que fue prácticamente el primer presidente de las FARC, fue el primer presidente en ceder soberanía nacional a un grupo narcoterrorista. Del 2002 al 2010, Álvaro Uribe Vélez. Y tenemos que del 2010 tenemos a Juan Manuel Santos. Hay una característica general en estos últimos 10 presidentes. Y voy a sacar del listado, en un punto y aparte, al Partido Conservador. Prácticamente, los últimos 40 años de la política en Colombia ha estado en manos del Partido Liberal Colombiano. No ha existido un solo presidente de derecha en Colombia desde el año de 1960. Y para aquellos que les gusta la historia y que me van a entender a dónde va a llegar el programa, porque va a ser un poquito histórico y tal vez a muchos no les agrade la historia, les recuerdo que en Colombia, y lo voy a colocar acá para que no haya duda o atisbo de animosidad de mi parte o manipulación, porque algunos apestosos ideológicos han querido fundar sus explicaciones o sus opiniones debajo de mis videos en una cantidad de basura que ni siquiera obedece a la verdad. Y la verdad es la realidad, y la realidad de lo que está escrito en la historia, por tus hechos, por tus acciones.
Entonces, por mucho que ustedes, señores de la izquierda, quieran cambiar la verdad, la realidad no la podrán cambiar. Son genocidas, son homicidas, son narcoterroristas, son criminales de lesa humanidad. Han sumido, han edificado los pilares de sus fundamentos ideológicos en un fracaso mundial. Y su señor Karl Marx, su señor Engels y toda la línea de grueso socialista, que nunca han sido trabajadores, que hablaban de empresa, que hablaban de capital y eran mantenidos por sus esposas, por sus madres o por la plata que le robaron a los gobiernos. Hablamos exactamente de un periodo crucial en Colombia, que es lo que estos personajes de la izquierda tratan de presentar como su argumento, que por ese hecho es que nosotros existimos. O sea, qué curioso que se escuden detrás de un general, Rojas Pinilla, de la milicia colombiana, y hablo de la milicia como el grupo militar. Estamos hablando de que existió después de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957 en Colombia, una violencia impresionante, violencia gestada por liberales y conservadores, por sed de poder. La Junta Militar en Colombia se instala en 1957 hacia 1958 y no lograron pacificar el país realmente. Llegamos hacia el año de 1962 a 1966, que es el año crucial donde yo quiero partir este video. Y ustedes entenderán de que el presidente de Colombia, por no decir el último presidente de derecha en Colombia, fue don Guillermo León Valencia. Y en la década de los años 60, en esos 10 años, el mayor desarrollo empresarial de fronteras, de comercio, de libre comercio, de implementación de universidades, de colegios, de radio, de televisión, de prensa, de ferrocarriles, de todo lo que ustedes puedan imaginar, de esa implosión hermosa en Colombia, se dio gracias a un presidente de la derecha, que no ha existido después de la década de los años 60. Y en Colombia, lo que han existido han sido una tracamandada de liberales que a hoy prácticamente han clavado su propia tumba en errores, en mentiras y en engaños. Yo, la verdad, y a mi título personal, yo no veo mayor diferencia entre un socialista, progresista, izquierdista o un liberal. Igualmente mentirosos, igualmente falsos y engañadores. No. En los últimos 40 años en Colombia no ha existido un gobierno de derecha. Ha existido gobiernos liberales, neoliberales y de tendencia izquierdista. Ejemplo, para no ir muchos años atrás y de pronto no causar un derrame menstrual en los personajes de la izquierda que tratan de engañar a los jóvenes en las universidades, les recuerdo que incluso el Centro Democrático, ese que tanto les duele, ese que tanto ustedes dicen que es el destrozo de Colombia, pues les voy a dar otra pequeña cátedra. Sus líderes de izquierda no son graduados en universidades públicas. El señor Álvaro Uribe Vélez sí. Y el Centro Democrático es la copia real de la agrupación política ADM-19 hacia finales de los 90. Incluso hoy en día en el Centro Democrático, los verdaderos comandantes del M-19 hacen parte, son senadores, han sido senadores y hacen parte activa del Centro Democrático.
y eran los comandantes. ¿O usted cree que esa cercanía de Lucio o de Eber Bustamante, ellos sí eran comandantes? Petro era un calanchín, un lavaperros, un gamín, un fuma marihuana en Bogotá. Era un bandido, criminal, que ocasionó daño a muchos empresarios en Colombia. Muchachos, ustedes están en las universidades para conocer la realidad y la verdad. Pero, como lo digo en estos programas, a mí no me interesa que nadie me siga, ni seguir a nadie, ni mucho menos, es una opinión personal. ¿A ustedes no les parece que es demasiado arcaico, cuaternario, mongólico, seguir una cantidad de ideologías de olor a marihuana y basadas en las verdades de gente que nunca ha trabajado en su vida? Jamás. ¿Cómo es posible que una persona con el sueldo del alcalde de Bogotá, y voy a tomar a Bogotá como ejemplo de Colombia, les informo que durante 3 gestiones diferentes, Bogotá fue administrada por gente de la izquierda, ni siquiera precedida en teoría por alguien de la derecha. Bogotá no ha tenido un alcalde de derecha. Entonces, argumentar de que Bogotá está en atraso, destrucciones por culpa de la derecha, es lo mismo que decir que Colombia, su atraso, tiene que ver por la derecha. Es completamente falso. Si Bogotá, a diferencia de Antioquia, no tiene un metro, es por culpa de su pensamiento de izquierda. Nosotros, así les duela, ser paisas es una gran bendición de Dios, es un honor, porque incluso el desarrollo de nuestra cultura paisa es muy distante y avanzada a la que podamos encontrar en otros lugares de Colombia. El problema de Colombia no es que hayan existido gobiernos de la derecha, porque en los últimos 40 años no lo han existido. Entonces, ¿bajo qué argumento? O sea, ¿sobre qué vamos a edificar su mentira? ¿A quién vamos a juzgar? ¿Usted sabe cuánto es el patrimonio de Petro? ¿Usted cree que un tipo con el sueldo de alcalde de Bogotá, donde hace 30 años atrás este tipo era un maleante, hoy se codea en la alta alcurnia? ¿A qué estamos jugando? Un tipo que camina y trata de ser como un bogotano, cuando ni siquiera lo es. Un tipo que lleva las banderas de la educación pública para politizar su excremental figura, y el tipo ni siquiera ha estudiado en una universidad pública. Ustedes, pueblo colombiano, creyendo que van detrás de una figura que lo que realmente debería dar es vergüenza. Ahora les voy a empezar a dar cátedras de la derecha. Incluso, y voy a tomar como ejemplo a la iglesia. Aunque ustedes no lo crean, desde la década de los años 30, 40, 50, 60 y 70, y hasta los años 80 y 90, la iglesia era anticomunista. Incluso el Papa Pío excomulgaba a todo aquel que fuese comunista. Y no me lo estoy inventando, maestro. Pueden verificar la historia. El Papa más importante que ha existido tal vez en el último siglo de la iglesia
sin lugar a dudas, es un hombre que goza, al cual yo admiro y creo que lo he estudiado, no a profundidad, pero sí en gran manera. Estamos hablando de Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II. Tal vez el papa más educativo, realista, de derecha, estructurador, estratega, un verdadero seguidor de las enseñanzas del cristianismo, del catolicismo, para ser exacto, porque una cosa es un católico, otra cosa es un cristiano, otra cosa es un protestante, como otra cosa es un comunista. Un comunista es un completo ateo, un anticristiano, un anticatólico, incluso un antijudío. Eso es un progresista. No se dejen confundir con el término progresista. Un progresista es lo mismo que el comunista, solo que cambiaron el nombre. Como pretenden hacer en Colombia, llamar a líderes sociales a narcoterroristas. Entonces ellos tratan de cambiar, de utilizar la terminología para que no suene como lo que es en verdad y lo que son en verdad. Un asesino es un asesino, no un animador de una fiesta. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, voy a tratar en estos 15 minutos que quedan, como ya dejé claro, que en Colombia no han existido gobiernos de derecha en los últimos 40 años, y cuáles fueron los únicos gobiernos realmente de derecha que existieron en Colombia, y que esos gobiernos realmente de derecha fueron los que entregaron el mayor desarrollo educativo, industrial y militar. Incluso la policía, incluso el ejército, incluso la Fuerza Aérea, incluso la Marina se reestructuraron en la década de los años 60. ¿Ok? Ahora bien, la política, y eso también lo he venido enseñando en varias oportunidades, la política no es el arte de gobernar. Y tal vez, y le pido, antes de que me disparen mediáticamente, aquellos filósofos y aquellos eruditos en el tema, les voy a dar mi razón. No quiero ir en contra de los postulados griegos, atenienses y mucho menos romanos, ni más faltaba. Pero voy a demostrar por qué en Colombia específicamente la política no es el arte de gobernar bien. En Colombia la política es un negocio, como lo es en cualquier parte del mundo hoy en día. Y si la política no fuera un negocio y el botín no fuera el dinero del pueblo, pues no habrían Roy Barreras, no habrían Benedettis, no habrían Santos, no habrían Uribes, no habrían Petros, no habrían Gavirias, no habrían Virgilios, no habrían, bueno, todos los expresidentes que ha tenido Colombia, o gobernadores o alcaldes. Mire, ningún alcalde y ningún gobernador, excepto posiblemente algunos casos especiales, porque los hay, nadie se mete por amor al prójimo, como ningún cura se mete por amor a Dios. Es mentira. En el fondo, incluso para la iglesia, es un negocio. Desde el siglo III, o exactamente desde Constantino, el emperador, que empieza a copiar, a apropiarse de las enseñanzas judeocristianas, y empiezan a edificar el imperio del catolicismo. La iglesia, desde el Vaticano, ha estado metido en todas las peloteras históricas
desde el siglo III para arriba, hasta hoy en día. ¿O usted cree que cuando van hoy en día al Vaticano a hablar con el sumo pontífice es por un escapulario? Los líderes mundiales de las izquierdas progresistas comunistas empieza a ser encabezada por el empresario George Soros y por el ideólogo Bergoglio. Bueno, tal vez no les vaya a gustar, pero es la verdad. Yo no conozco a un cardenal pobre, a un obispo pobre, a un monseñor pobre, a un papa pobre, incluso a las cuentas fiscales de la iglesia pobres. ¿O ustedes por qué creen que Inglaterra se volvió protestante? ¿O por qué a Martin Luther King lo sacaron de la fiesta? Es la historia y es la verdad. Verdad que, como lo dije, Juan Pablo II en su papado trató de hacer cosas muy buenas en el mundo y a fe que lo logró, al lado de grandes líderes como Margaret Thatcher, al lado de grandes líderes como Ronald Reagan, incluso la Madre Teresa de Calcuta, que supieron unir esfuerzos para enseñarle a una generación y para llevar al comunismo a su caída en 1989 con el simbólico muro de Berlín. Entonces hoy, colombianos, ustedes que no conocen ni la jota de lo que realmente es la realidad mundial, van a creer que un degenerado con una mochila ruaca, como yo lo digo, y oliendo a marihuana les está enseñando algo. Mire, las revoluciones es dar vueltas en un mismo punto. La revolución no significa avanzar. Y aquellos ideólogos que me van a criticar diciendo entonces la revolución industrial, entonces no. La palabra rey, por eso el castellano es claro. La evolución es una cosa, revolucionar es quedarse a dar vueltas, 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 vueltas. La revolución es de un motor. Incluso los fenómenos de rotación son revoluciones. Incluso el disco, el LP, el acetato se mueve por revoluciones por minuto, no en evoluciones por minuto. ¡Bobos! ¡Pendejos! Ahí vamos aprendiendo. De la misma manera que cuando a usted, un izquierdista, progresista, comunista, le diga que todo es culpa de la derecha, es mentira y ya se lo demostré. Y a ustedes que le han creado el odio al doctor Uribe y le han dicho Uribe es de la derecha, lamento informarles que Álvaro Uribe Vélez es un liberal y de izquierda, amiguitos. Mire, Uribe es un hombre tan derecha que esta escuadra tiene más ángulos derechos que Álvaro Uribe Vélez. No, muchachos, no es así. Obviamente el señor Álvaro Uribe Vélez se le abona y se le agradece históricamente en esa presidencia del año 2002 al 2010 porque logró que Colombia no cayera a lo que hoy en día es una Venezuela. De ahí a la perpetuidad en el poder es tóxico. Y para aquellos que han escrito sus opiniones argumentando que la derecha nacionalista de Colombia, más exactamente que mis videos obedecen al seguir del doctor Álvaro Uribe Vélez, no, muchachos, no es así. Incluso nosotros en la derecha nacionalista de Colombia tenemos a Dios, reconocemos a Jehová, entendemos que
Jesús de Nazaret tenía razón, edificamos sobre el sentido común, y Álvaro Uribe Vélez es un colombiano que ha hecho su vida, que ha hecho cosas buenas, que en cierta manera reconocemos lo bueno, pero no justificamos lo malo. Entonces no somos uribistas, pero tampoco somos petristas ni izquierdistas. Vuelvo y le aclaro lo que enseñé en el video pasado. El no ser uribistas no me hace progresista comunista, y el no ser progresista comunista no me hace uribista. No, en absoluto. Es el sentido común. Una persona de la derecha es una persona que piensa con sentido común. Un país no puede existir como el cuerpo no puede existir con la mitad de la derecha. Es como tratar de argumentar que el hemisferio izquierdo no me sirve para nada, o que el brazo izquierdo no me sirve para nada, o que mi pie izquierdo no me sirve para nada, o que mi testículo izquierdo no sirve para nada, entonces córtenmelo. No sean idiotas. Esto es en equipo. Ojo con la palabra. Equipo y sentido común. Como un empresario edifica su empresa, como un constructor edifica su casa. ¿Estamos claros? Pero de ahí a querer justificar o imponer mi pensamiento a base de mentiras o a base de lo que hace la izquierda con la victimización, tratando de meterse al gobierno por todas las de la ley. Mire, muchachos, cada vez de que ustedes sigan a alguien de la izquierda, van a terminar como Venezuela, como Cuba, como el mismo caso de Vietnam, como el mismo caso del fracaso de la antigua Unión Soviética. Y lo único que ustedes van a edificar es el término de la pobreza, pero de esos líderes mentirosos. Ustedes van a seguir siendo muy pobres, extremadamente pobres, y en esos últimos 3 minutos se los voy a demostrar. ¿Qué significa ser esclavo? Esclavo significa que por mi trabajo yo recibo un salario. El término salario viene de sal, porque en la antigüedad se pagaba con sal. La sal era una moneda. Si usted entraba a una mina a sacar oro, plata o piedras preciosas, a usted le pagaban eso con sal. Salario. ¿Capiche? Entonces, la esclavitud es cuando un pueblo trabaja y lo que recibe escasamente le sirve para comer, para ponerse un trapo, una camiseta de, por cierto, de $1, $2. Entonces, ¿cuántas personas en Colombia hoy en día están entregando su vida laboralmente para escasamente poder comer, para escasamente poderse comprar una camiseta de 1 o 2 pesos? ¿Usted está completamente seguro que la esclavitud que estamos viviendo en Colombia es culpa de la derecha? ¿O es culpa de los liberales, que son el foco y el caldo de cultivo para que hoy existan en las calles de Colombia personas progresistas? Bueno, el vientre del progresismo colombiano, de esas frentes de izquierda comunistas en Colombia, son los liberales. Luego le metieron y copiaron las ideologías de Marx y todo este cuento para hacer una lucha armada. La muerte no se edifica en sentido común, pero la derecha, o las personas como nosotros, somos los depredadores naturales de ellos, porque así como ellos
utilizan cualquier estrategia y herramienta que les sirva para llegar al poder, con mucha facilidad nosotros los bajamos del palo de mango. No necesitamos anestesia, porque tenemos la verdad y la realidad de nuestro lado. Tenemos sentido común, no miedo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes en esta semana. Gracias a los grupos a los varios grupos en Colombia, les pido mil disculpas. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. En especial hay un grupo que nos escribe en gran manera, que tiene que ver con un trabajo personal, de un trabajo colectivo, perdón, excúseme, de un grupo de personas que son maravillosas. Se llaman Colombia Republicana. ¿Listo? Es un grupo de personas desde Bogotá, desde Barranquilla, que están haciendo un trabajo muy bonito. Y ese grupo, discúlpeme la demora ya para irnos, se llama Colombia de Derecha Democrática. Se lo recomiendo, bastante plural. Gracias a todos, suerte.